Hola, si te gusta este contenido, por favor no olvides de darle like, comentar y compartir. Esto nos ayudaría a hacer crecer el canal y a que más personas encuentren estos tipos de mensajes que resuenen con ellos. Comenzamos. Gracias por estar aquí. Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Ptala de Lira en la Osa Mayor. Muchos humanos dicen que la vida es como un sueño, porque tienen esa percepción de irrealidad. Es una especie de dualidad en el humano, en el que la vida es tan real que las cosas materiales les dispersan, les distraen de las cosas más sutiles. Y sin embargo, sienten que el estar en su cuerpo puede ser como si fuera un sueño y como si la verdadera vida estuviera en otra parte. Estos son remembranzas de lo que su yo superior sabe y lo que ustedes dentro de sí saben, que existen tantas realidades alternas, paralelas, tantas posibilidades, tantas posibilidades de caminos que los humanos pueden recorrer en base a sus decisiones, que ustedes están constantemente cambiando de realidad, simplemente que su continuidad les hace no darse cuenta de ello. Es decir, cuando ustedes duermen, se conectan con esas partes sutiles de ustedes y pueden viajar a otras realidades, a sus vidas pasadas, a sus vidas futuras, a sus vidas en otros planetas, a visitar otras posibilidades en otras realidades. Es por eso que sus sueños, muchas veces aquellos de ustedes que los recuerdan, son muy vívidos, con muchos detalles. Las personas visten ropas como ustedes, con detalles, con colores. Algunos de ustedes recuerdan dentro de sus sueños haber estado soñando eso, como si retomaran una segunda o tercera parte, o dentro del sueño sueñan a sí mismo, o recuerdan que soñaron eso hace muchísimo. Es porque la realidad es mucho más vasta de lo que ustedes suponen. Cuando ustedes duermen acceden a esos planos sutiles, pero al despertar solo recuerdan piezas y fragmentos, que en muchas situaciones son inconexos. No queremos decir que siempre que duermen van a viajar a visitar sus vidas pasadas o paralelas. No, hay veces que el cerebro humano simplemente utiliza informaciones del día para darles señales o para hacerlos descansar de cosas que les preocupan o para atraerles su atención sobre algo que deben de resolver. Sería muy simplista de nuestra parte decir que siempre que sueñan viajen a otros lugares o recuerden. Sin embargo, muchos de ustedes han muerto al dormir y al despertar han decidido renacer, puesto que ustedes tienen la palabra definitiva sobre sus existencias, simplemente que no lo cognizan, no lo toman como algo real y piensan que la vida es algo aleatorio, es algo a lo que a ustedes les sucede, en vez de ser algo que ustedes crean, especialmente cuando viven situaciones desagradables. Pero recuerden que no existe nada que sea desagradable o positivo o negativo. Son ustedes quienes le ponen el significado a todo lo que estén viviendo, incluso a la muerte y a la enfermedad, puesto que la vida no se acaba en este cuerpo físico. La vida es un flujo intermitente y es un flujo eterno. Así como ustedes están ahorita ocupando estos cuerpos, están simultáneamente ocupando otras percepciones en otros lugares e incluso con su yo superior. Estas palabras pueden resultar crípticas y es por eso que nosotros les pedimos que abran sus cerebros para que reciban los bloques de pensamiento que les puedan llevar de una manera quizás un poco más clara lo que intentamos decirles. Nosotros concebimos la vida como un juego maravilloso de descubrimiento,
en donde, como les hemos dicho, los seres humanos tienen la capacidad de sentir una gama impresionante de emociones. Estas emociones no son sentidas de manera tan vasta por otros seres en la galaxia. Ustedes, al estar aquí en la Tierra, no solo representan los soldados de la primera línea para este test de energía, como le llamamos, para esta prueba en la cual ustedes deciden encontrar la luz en la más profunda oscuridad. Esto les puede parecer tonto y sin embargo es tan profundo, porque al estar unidos con nosotros y con todos los seres de la galaxia y de otros planetas, lo que hacen ustedes para bien o para mal nos afecta a todos. Es por eso que ya no se les está permitiendo a los humanos en esta realidad hacer pruebas nucleares, porque cuando se detona una bomba nuclear, los efectos y las repercusiones energéticas y vibratorias afectan muchas capas de la existencia y afectan a otros seres en esta dimensión y en otras. Nosotros no podemos intervenir en asuntos humanos, sin embargo, ese tipo de situaciones no solo son asuntos humanos, sino que son asuntos que nos competen porque nos dañan. Actualmente, el planeta Tierra está viviendo una situación potencialmente salvaje, puesto que en un punto de su planeta siguen sucediendo genocidios y siguen falleciendo muchos niños a causa de las decisiones de los adultos inconscientes en unos países donde buscan simplemente dominar y obtener beneficios económicos para un pequeño puñado de las personas que se encuentran en lo alto de la pirámide. Ustedes se preguntarán, ¿por qué esta zona de conflicto lleva tanto tiempo sin resolver? Les hemos explicado que en su planeta existen puntos energéticos que son más fuertes que otros, son como vórtices o entradas. En Oriente Medio y en ciertas partes donde hay muchos conflictos de guerra que duran por años y años, es porque esos son puntos, como les llamaríamos, como si fuera la entrada hacia un punto energético muy fuerte del planeta, un punto que puede traer mucha luz y sin embargo, por eso ciertas fuerzas se ofuscan y se forzan a crear guerras para que no pueda destapar lo que existe ahí. Es como en algunas pirámides, en algunas partes de su planeta, donde en lo profundo de sí existían algo como pozos que eran puertas energéticas, y esas puertas fueron cerradas y tapadas con piedras de obsidiana, porque así bloquearían la energía que vendría de la madre tierra y que exhalaría hacia la tierra. Sin embargo, este tipo de bloqueos humanos terminarán por ceder, puesto que aunque a ustedes les parezca caótico lo que estén viviendo e injusto, nosotros les decimos que tengan fe, puesto que esto simplemente son las consecuencias de sus actos de luz. Esta paradoja lleva a cabo el hecho de que más y más de ustedes empiezan a despertar hacia su propia luz, empiezan a repudiar las injusticias y la guerra. De hecho, la gran mayoría de las personas en su planeta no quieren guerra. Las guerras existen porque un puñado de personas en lo alto de la pirámide deciden de enviar a otros que son subordinados a matarse por ellos, en lugar de arreglar los conflictos entre esa pequeña pirámide, porque esa pequeña pirámide simplemente se beneficia por lo que hacen la parte baja y numerosa de la pirámide. Sin embargo, ustedes al estar despertando y traer luz hacia el planeta, están creando una barrera, y les hemos dicho que la energía negativa
busca llenarles de miedo para que ustedes olviden quiénes son y regresen a como era antes. Existe un decalaje entre lo que nosotros vemos energéticamente, las potencialidades de lo que vemos y lo que ustedes están viendo en la Tierra. Les pedimos que tengan paciencia. Ese tipo de situaciones potencialmente conflictivas no va a terminar mañana. Se extenderá en algunos puntos del planeta, pero aunque se extienda, eso no va a durar. No va a durar porque más y más de ustedes se están despertando y porque aquellos inocentes, especialmente los niños que están haciendo sus transiciones hacia lo no físico de manera violenta a causa de ese puñado de personas que están en lo alto de la pirámide. Esos seres pequeñitos pueden ser pequeños en tamaño y sin embargo son almas evolucionadas que vienen aquí por un corto periodo de tiempo y al irse dejan más luz de lo que ustedes podrían imaginarse, por así decirles. Ellos regresarán, como regresarán ustedes, y al regresar estarán cada vez más despiertos y despiertas y traerán la sabiduría de aquello que dejaron atrás en todas sus vidas. Es por eso que la evolución en el planeta irá cada vez más rápido. Regocíjense, felicítense a las vidas de esas personas. No los recuerden con la tristeza. Hónrenlos, felicítenlos y recíbanlos con amor, puesto que en esta nueva energía, aquellos que están y aquellas que están haciendo su transición pueden regresar muy rápidamente en este planeta. Algunos regresarán dentro de sus propias familias. Otros decidirán explorar otros lugares. Y sin embargo, aunque exploren otros lugares, en algún punto de su existencia, entrarán en contacto con aquellas personas que amaron, puesto que los lazos de amor no son posibles de romperse. No se rompen a pesar de la muerte. Y aunque estén en otros cuerpos, y aunque tal vez no recuerden con claridad sus vidas pasadas o su vida pasada, habrá algo que los atraerá hacia ustedes. Y habrá algo de ustedes que reconocerán. Ese lazo de amor indestructible hace que los humanos sigan encontrándose con amistades que no llevan ningún lazo de sangre y sin embargo, hay veces que las relaciones de amor y de amistad son más fuertes que con la propia familia de sangre. Esto es porque en otras vidas fueron familiares y esos lazos de amor siguen existiendo y hace que ustedes se busquen y se encuentren. Es una hermosa historia de amor la de los seres humanos. No dejen que la tristeza les impida disfrutar de todo el amor que llevan cargando y que han heredado a través de sus vidas pasadas. Fin del comunicado.